no sé si puede encender su micrófono. Perdón, sí, gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero reconocer el gran trabajo del Instituto Nacional Electoral, quien desde el pasado 6 de abril aprobó el Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular. Este instituto nunca ha dejado de poner en práctica el profesionalismo que lo caracteriza. Al implementar este instrumento de planeación, monitoreo y seguimiento de las actividades sustantivas en las distintas etapas de la consulta y que son la base de la cadena de confianza de la organización. Gracias al Instituto Nacional Electoral por esta exitosa organización que proveyó a toda la sociedad mexicana que en ejercicio, si así lo deciden, de la ciudadanía, con información certera, precisa, clara y honesta, irán o no a hacer este uso del ejercicio de la ciudadanía por proveer el clic de la página, el acceso a las mesas de consulta para que esta sociedad ubicara y aún hoy puede ubicar su casilla. Esta consulta se ha presentado en medio de discursos demagógicos y populistas, atropellos, críticas, infamias y desconfianza por parte de Morena y el presidente de la República. Hay que recordar que la consulta popular del 1 de agosto fue propuesta, como es del conocimiento público, por el titular del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Esto es un capricho del presidente López Obrador. La pregunta que primero se planteaba fue considerada inconstitucional y violatoria de los derechos humanos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era obvio que lo único que buscaba López Obrador era, como siempre, propaganda populista. Tuvo que ser modificada por los ministros, que al parecer se vieron presionados y amedrentados por el Ejecutivo y quienes redactaron algo totalmente ambiguo e inútil, falso, engañoso, al preguntar: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, quién sabe cuáles serán, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? He ahí el engaño de la consulta, no la figura constitucional, sino el contenido de la pregunta. Quedan las siguientes dudas: ¿qué acciones pertinentes se llevarán a cabo? ¿Qué decisiones políticas se esclarecerán? ¿A qué actores políticos se refiere? ¿Qué se considera años pasados? Porque entonces se tendrían que incluir a todos los corruptos y todas las corruptas y todos quienes han generado el desfortunio de las víctimas en esta misma administración. Como si fuera poco, este instituto no contó con presupuesto adicional para llevar a cabo esta consulta, sino al contrario, se le redujo el presupuesto en 870 millones de pesos. Además, se han presentado una serie de señalamientos infamantes, malintencionados por parte de Morena y del propio presidente López Obrador sobre la falta de promoción de la consulta, aclarándoles cientos de veces que la entrada en vigor de la convocatoria como el inicio de la promoción de la consulta por ley aprobada por el Congreso comenzó el pasado 15 de julio, no antes, y que si bien es poco tiempo, a pesar de no contar con los recursos para la organización de esta promoción, este instituto, a través de ahorros y esfuerzos extraordinarios y sobre todo el cumplimiento de la ley, ha hecho la promoción de la mano de los medios de comunicación, de las redes sociales y el trabajo de campo. Sumado a todo ello, Morena, sus legisladores y su presidente violan la ley al hacer difusión en medios impresos de circulación nacional y electrónicos
en propaganda pagada a través de todo el país, en donde, apartados de toda imparcialidad, neutralidad y honestidad, buscan influir de manera ilegal y perversa sobre las preferencias de la sociedad mexicana. Por lo que la Comisión de Quejas y Denuncias tuvo que dictar medidas cautelares tanto al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y del Senado en el Congreso de la Unión, a sus grupos parlamentarios de los congresos estatales, así como al periódico La Jornada, para que se abstuvieran de contratar, difundir cualquier tipo de inserción pagada sobre la consulta popular. Más demagogia, populismo y ataques se presentaron por parte de Morena y Mario Delgado, acusando al INE de sabotaje para que la ciudadanía, la sociedad, no pudiera identificar su mesa de votación. Nada más falso. A lo que el INE ya les contestó, afortunadamente, que el sistema para que la sociedad identifique su mesa de votación en la consulta popular no presenta fallas, y únicamente hubo algunos en el 5% de los domicilios por la georreferenciación que se realizó para este ejercicio y que quedaron solucionados. Ante la falta de credibilidad, de interés de la sociedad en su consulta mentirosa, engañosa, y a sabiendas que la consulta será un fracaso, no por la organización por parte del INE, sino porque la sociedad mexicana sabe que es una pregunta sin sentido, que es una farsa, que Morena, Mario Delgado y López Obrador buscan todo y en todo culpables de sus propios fracasos y de sus engaños. Esta consulta será un fracaso y además se gastarán casi 600 millones de pesos por un capricho populista del presidente. Este es un ejercicio democrático desafortunadamente manipulado desde el origen para volverlo una campaña y una distracción más del presidente, para que la sociedad no observe el mal manejo de la pandemia, el desabasto, los miles de muertos, la inseguridad creciente que azota a todo México, los feminicidios, la escasez de medicamentos y el pésimo sistema de salud que han desmantelado y al que nos han llevado. Los casi 600 millones de pesos que se usarán para la consulta se podrían destinar a la compra de medicamentos en general, pero particularmente para la niñez con cáncer, o destinarlo a otros programas que han sido abandonados por este gobierno. Les vuelvo a decir a Morena, a López Obrador y a quienes nos escuchan, que si tienen pruebas, les acompaño a presentar las denuncias correspondientes. Gracias, se agotó el tiempo. Gracias. Es cuanto,